la parte teórica, ¿no? Y hoy día teníamos que empezar en el 1.5, que es el cálculo de iluminación de interiores. Así quedamos, ¿no es cierto, jóvenes? Entonces empecemos con el cálculo de iluminación de interiores, ¿no es cierto? El inciso A, fíjense, dice cómo se debe distribuir las luminarias en un plano cuando se tiene más de dos luminarias, ¿no? Porque si tenemos una sola luminaria, la luminaria obviamente va en el centro del local, pero ¿cómo se hace cuando tengo más de una luminaria? Entonces la distribución ideal es esta de aquí. Miren, fíjense, aquí tengo 12 luminarias y esta es la distribución, cómo se hace. Y lo más importante son las distancias. Fíjense las distancias que hay entre luminarias. Si entre luminaria, ¿no es cierto? Y luminaria hay 4 metros. Se supone que de aquí, de la última luminaria a la pared, ¿cuánto tiene que ver, jóvenes? Hola, hola. De la última luminaria tiene que ver la mitad, que vendría a ser 2 metros. 2 metros. Muy bien, 2 metros, mitad, ¿no es cierto? Lo mismo con la distancia vertical. Si verticalmente esta distancia, por decir, es 2 metros, entonces de la última luminaria a la pared tiene que ver 1 metro. Esa es la distribución ideal de luminarias en un plano. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No. Esta entonces es la distribución ideal de luminarias en un plano, o sea, la mitad tiene que ver de la pared a la última luminaria. Entonces, en función de esto, veamos un ejemplo. ¿Ya? Aquí está, fíjense, dice distribuir 12 luminarias en el siguiente plano para que se obtenga buena uniformidad en la iluminación. Entonces tengo yo un ambiente de 12 por 3 metros, ¿ya? 12 por 3 metros. ¿Y cómo debe ser la distribución de las 12 luminarias? Entonces, tengo que hacer la solución. Voy a plantearme dos soluciones, el inciso A y el inciso B. ¿Cómo será entonces la distribución de estas 12 luminarias? ¿Quién me puede decir, jóvenes? Hola, hola. Hola. ¿Cómo será la distribución de estas 12 luminarias? Ya, como primera solución voy a colocar 6 luminarias arriba, 6 luminarias abajo. ¿Ya? ¿Y cómo irían las 6? Entonces las 6 irían aquí, por decir, la primera, la segunda, la tercera, y ahí están las 6 luminarias, ¿no? Esa es la primera solución. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí está. Esa sería una solución. Ahora en el chat hay otra solución. Alguien escribió, ¿no es cierto? Eso sería la solución 1. Ahora, la otra solución es, en el chat, ¿cuánto escribieron, jóvenes? 4 filas de 3. Ya, a ver, voy a hacer aquí los ejes. Sería 4 solamente, ¿no? Entonces, aquí voy a colocar las 4. 1, 2, 3 y 4 luminarias. Así, ¿no? Y
Aquí serían 3. La pregunta es, ¿cuál es la mejor solución? ¿Cuál será la mejor solución, jóvenes? B. Hay que analizar con la distancia. A ver, veamos esta distancia, miren. ¿Cuánto es esta distancia? Y aquí a la última luminaria, ¿no? Lo mismo de forma vertical, ¿no? Jóvenes, ¿cuánto serán esas distancias? Verticalmente, ¿cuánto será? 1,50. Aquí, ¿cuánto va a ser? 0,75. Y aquí lo mismo, 0,75. La mitad. Aquí, ¿cuánto será la distancia vertical? Jóvenes, ¿cuánto es? 2. 2, ya, 2 metros. 2, 2, 2, ¿no es cierto? Y aquí es 1 metro. Y ahora aquí, veamos en este ejemplo de aquí, cuánto es la distancia entre luminarias y de la luminaria a la pared. ¿Cuánto serán estos jóvenes? Hola, hola, jóvenes. Y lo mismo de forma vertical, ¿no? Jóvenes, ¿cuánto da? 3 de distancia. ¿Cuánto? 3 de distancia. 3, ya 3, 3, 3, 3, 9 y aquí 1,5. Y aquí verticalmente. Da 1 metro. 1 metro. 1 metro. Y aquí 0,5. Pero ¿cuál es la mejor? Eso es la pregunta. Jóvenes, ¿cuál es la mejor distribución? Jóvenes, La primera, ¿por qué la primera es la mejor? porque las distancias son menos, en la segunda opción son más grandes las distancias. Muy bien, leyó el libro por lo visto, ¿no? Entonces la mejor distribución es cuando la distancia horizontal se aproxima más a la distancia vertical. En este caso es 2 a 1,5, ¿no? La distancia horizontal es 2 metros y aproximadamente es igual a 1,5, se aproxima más. Y en este caso de aquí es 3 a 1, ¿no? O sea, es más disparejo, fíjense, ¿no? Entonces la mejor solución es esto de aquí. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Entonces, ingeniero, nosotros hacemos los cálculos de la distribución de las luminarias haciendo este razonamiento y no hay alguna fórmula, digamos, que nos pueda ayudar. No hay una forma. Si usted, por ejemplo, hace un cálculo y necesita 20 luminarias, usted tiene que distribuir las 20 de tal forma que busque la mejor solución, digamos, ¿no? Y a decir 20 no es la mejor solución 4 por 5, por decir, puede ser 2 por 10, 3 por 4, 3 por 7, no sé, ¿no? Entonces, uno tiene que buscar la mejor solución. Ok, gracias, ingeniero. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Una pregunta, ingeniero, ¿en qué página estamos ahorita? Lo que pasa es que no puede estar en la otra clase. Ya ahorita le digo, ya ahorita. ¿Usted tiene el texto? Sí, ya lo tengo. Muy bien, ahorita le digo, espérese un minuto ya para que vayamos así parejo, espérese un minuto. Ahorita le digo, ahorita estoy abriendo el texto.
aquí está la página 40 y, a ver, ¿qué página dice? 42, no sé si lo pilló, a ver. ¿Alguna pregunta, jóvenes, sobre lo que hemos explicado? ¿Puedo borrar todo, la pizarra? Sí, ingeniero. Claro. Aquí está, mire, está en la página 42. No sé si se han ubicado en su texto. Jóvenes, Sí, arquitecto, sí, ya. bueno, muy bien. Entonces, ahí estamos en la página 42, ¿ya? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sigamos entonces, ahora vamos a ver las alturas que hay en un local. Ya, cuando hablamos de altura nos referimos con respecto a las luminarias. Ya, con respecto a las luminarias. Fíjense, aquí hemos hecho un corte de la ubicación de las luminarias, un corte, ¿no? Y las alturas que hay son las siguientes. La primera es D, ¿ya? ¿A qué se llama D? Es la distancia. D es la distancia del techo D es la distancia del techo a la luminaria. Ya, fíjense. No, del techo a la luminaria. D. En su casa seguramente D es 0, ¿no? Porque quiere decir eso que la luminaria está pegado al techo, ¿no es cierto? Eso es D. No sé si tienen una pregunta, jóvenes. Jóvenes, ¿una consulta? D es eso. Después tenemos HS. ¿Qué es HS? HS es la altura del plano de trabajo al suelo. ¿A qué llamamos plano de trabajo? Por ejemplo, aquí voy a poner una mesa. Voy a poner una silla. Es el nivel donde yo quiero tener buena iluminación. En este caso son 0,85 metros, que es el nivel de una mesa, ¿no? Esa altura tiene más o menos una mesa y yo en la mesa quiero tener buena iluminación, no en el piso, porque no hago trabajos en el piso. Eso se llama HS, del piso al plano, a la mesa, que es el plano de trabajo. Y H es la distancia de la luminaria, que se llama altura de luminarias a la altura del plano de trabajo. ¿Alguna pregunta sobre esas tres alturas, jóvenes? No, ingeniero. Bueno, hagamos la siguiente pregunta. ¿A qué altura se debe colocar las luminarias en un local? O sea, ¿qué tan alto deben estar las luminarias en un local? Entonces, para locales la altura normal son oficinas, viviendas, aulas, etcétera, o sea, no muy altos. La altura de la luminaria H tiene que ir lo más alto posible, dice, lo más alto posible, entonces, ¿qué quiere decir? Pegado al techo. Si está pegado al techo, D es igual a 0, ¿no? Si está pegado al techo, D es igual a 0. Eso es cuando tenemos locales de altura normal. Ahora, locales con locales altos, se utiliza esta formulita. Dice que H óptimo es igual a 4/5 de la altura total menos HS. Esa es la formulita para calcular H cuando tengo locales muy altos, ¿no? Entonces, esa formulita vamos a aplicar para hacer el cálculo de a qué altura debemos colocar las luminarias. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bueno, vamos a un ejemplo entonces. Este es el ejemplo, fíjense.
Dice indicar estas alturas que se ve en la gráfica, ¿no? ¿Cuál sería la altura ideal de colocar la luminaria en esta nave industrial que tiene 9 metros de altura? Entonces, HS es 1. HS es la altura de la mesa, ¿no? En este caso, la mesa está a 1 metro porque en las industrias el trabajo se hace parado, no sentado, parado. En la oficina el trabajo es sentado. Entonces, por eso H es 1 metro. Entonces, ¿cómo calculo yo la distancia H y D? Sobre todo D me interesa, ¿no? Porque me indica a qué altura voy a colocar la luminaria respecto al techo. ¿Qué utilizo? ¿Qué hago con estos datos? Jóvenes, ¿qué hago? Restar la altura total menos la altura de trabajo. Ya, y es que hago, a ver, resto la altura total a la altura de trabajo, dice. ¿Y qué hago con esos 8 metros? Come jóvenes. Entonces aplico la formulita. ¿Qué me decía la formulita? Fíjense, la altura óptima es 4/5 de la altura total menos HS. Entonces tengo todos los datos. Entonces 4/5 por la altura total, que es 9, menos HS, que es 1 metro. ¿Cuánto sale esto? ¿Cuánto sale, jóvenes? TTV. Gracias. Derivamos. $6,4. Muy bien, 6,4. Entonces ya tengo ya H es 6,4. Esto es 6,4. ¿Cuánto va a valer D, que es la altura de la luminaria al techo? ¿Cuánto vale, jóvenes? ¿Cuánto? 1,6. 1,6. ¿Cómo calculo 1,6? Se le suma 1 más 6,4 menos 9. ¿Matemáticamente hizo esto así? Sí. 1,6 metros, entonces la distancia ideal en la cual debe montarse la luminaria del techo a 1,6 más bajo para esta nave que tiene 9 metros de altura, ¿no? No sé si han visto en las industrias, cuando van a visitar a las industrias, las luminarias no están pegadas al techo. ¿Se han dado cuenta de eso o no? Jóvenes. Sí, están colgando. Muy bien. ¿Alguna duda, jóvenes, sobre este ejercicio de aquí? No, ingeniero. Muy bien, sigamos entonces. Ahora vamos a lo que es el cálculo de iluminación de interiores, ¿ya? El cálculo de iluminación de interiores se simplifica en 2 puntos importantes. ¿Cuáles son esos 2 puntos importantes? Fíjense. Inciso A, elegir el tipo de luminaria adecuada para el local. Y el inciso B, calcular la cantidad necesaria para tener una buena iluminación. O sea, es en esos 2 puntos que se simplifica el cálculo de iluminación de interiores. Uno, en elegir el tipo de luminarias,
y el B es calcular la cantidad ideal para tener buena iluminación. Entonces, esos son, simplificando, las dos partes más importantes del tema 1 para el cálculo de iluminación de interiores. Entonces, ¿cómo se hace el cálculo de la cantidad de luminarias? No voy a hacer la deducción de la fórmula, simplemente le voy a indicar que el cálculo de la cantidad necesaria, haciendo un desarrollo matemático, sale lo siguiente. Miren. Esta es la fórmula para calcular la cantidad necesaria de luminarias. N es el número de luminarias que yo necesito para un local y está en función de E. ¿Qué es E? E es la iluminación que requiere el local en lux. Ya es la iluminación que requiere el local en lux. S es la superficie en metros cuadrados. El siguiente es factor de mantenimiento y el siguiente es coeficiente de utilización, ¿no? Y el flujo de la luminaria. En eso se resume el cálculo de iluminación de interiores. Enseguida vamos a ver qué significa cada uno, ¿ya? ¿Alguna pregunta que quieran hacer sobre esta formulita, jóvenes? Bueno, entonces el número de luminarias se resume en eso que le dije yo, ¿no? Vamos a ver qué es factor de mantenimiento y coeficiente de utilización, porque eso obviamente está aquí, pero vamos a ver qué significa esto de aquí. ¿Ya? Factor de mantenimiento y coeficiente de utilización. Entonces, empecemos con E, perdón. E es el nivel de iluminación. Entonces, el nivel de iluminación fíjense, depende para qué lo voy a usar yo el local, y de esta tabla elijo yo, en este caso estaría aquí, ¿no? Por ejemplo, si voy a hacer el cálculo luminotécnico de un aula, ¿cuánto de iluminación tiene que tener un aula? Fíjense aquí en la tabla, ¿no? Vean en la tabla cuánto de iluminación tiene que tener un aula, jóvenes. Promedio de 400. Muy bien, 400 lux. A ver, vamos a ver dónde está el aula. Aquí dice aula, miren. Ahora, si quiero una oficina, ¿cuánto tiene que tener de iluminación? Oficina, ¿cuánto? 500 lux. 500 lux. Muy bien, 500 lux, ¿no es cierto? Entonces, eso es el cálculo. Con esos datos yo hago el cálculo. Si es aula, 400. Si es oficina, y si es supermercado, otro valor, ¿no? Eso, entonces la tabla me da cuánto de iluminación requiero yo en un ambiente. Entonces, ese es el primer dato, fíjense, que es E. S es la superficie, que eso no necesita explicación. Ahora vamos abajo, factor de mantenimiento y coeficiente de utilización, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver qué es el factor de mantenimiento y coeficiente de utilización. Su nombre dice, ¿no? Factores. Los factores son números menores a 1, ¿no? Menores a 1, ¿ya? Y aquí, fíjense, si yo veo aquí, esta lámpara genera 1000 lumen. Esos 1000 lumen no van a llegar aquí. Aquí van a llegar solamente 400. ¿Dónde se han perdido? Se han perdido aquí, por decir. Aquí se perdió, no sé, digamos, aquí se perdió, por decir, 100 lumen, y aquí se perdió 300 lumen. Y solamente llegó, a ver, más inclusive, aquí voy a poner 200 y aquí se perdió 400, ¿no? Para que cuadre. Entonces, aquí 200 y aquí 400. Esos son los factores de mantenimiento, pero vamos a ver cómo se calcula, o qué es por lo menos. Aquí dice, fíjense, ¿ya? Del flujo total producido por la lámpara, solo una parte llega aquí. Solo llega una parte, solo llega a 400.
¿Eso por qué eso? Eso es porque hay que tomar en cuenta el factor de mantenimiento y coeficiente de utilización. ¿Ya? Factor de mantenimiento y coeficiente de utilización. No llega a los 1000. ¿Ya? El factor de mantenimiento es menor a 1 y es pérdida de flujo luminoso por envejecimiento y suciedad. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Qué quiere decir, ingeniero, con que Sí, perdón, ¿qué era su pregunta? qué quiere decir cuando dice que es menor a 1? O sea, su nombre dice, ¿no? Es un factor, es un número menor a 1. Por ejemplo, vamos a suponer que ambos es 0,6, por decir, el factor es 0,6. O sea, entre ambos, mantenimiento y factorización. 0,6 es menor a 1. Entonces, el flujo útil es igual a 1000 multiplicado por 0,6. ¿Cuánto le da 1000 por 0,6? 600. Da 600. Eso quiere decir factor menor a 1. Eso quiere decir factor menor a 1. Ya, o sea, en este caso es 0,6, ¿no? Eso es lo que tenemos que encontrar, ¿no? Pero más adelante vamos a ver cómo se determina ese 0,6, ¿no? Entonces el factor de mantenimiento es menor a 1 y eso es debido a que hay pérdida del flujo luminoso por envejecimiento. No sé si se han dado cuenta cuando una luminaria está muy vieja, eh, ya no da la misma luz que cuando era nuevo. ¿Se dieron cuenta de eso o no? Generalmente por suciedad, creo, ¿no? O sea, cuando se limpia, creo que vuelve. Suciedad y envejecimiento también, o sea, las luminarias van envejeciendo y ya no dan la misma luz con el tiempo, ¿no? Eso es el factor de mantenimiento. Y el otro es el coeficiente de utilización. El coeficiente de utilización, fíjense, toma en cuenta la pérdida por el color de las paredes, la reflectancia se llama eso. No es lo mismo que el local esté pintado de blanco que esté pintado de verde, por decir, no va perdiendo, como se dice, reflectancia de la luz, las dimensiones del local y la eficacia de fabricación de la luminaria. Entonces, eso es el coeficiente de utilización y esos son menores a 1. Entonces, el flujo útil que da 600 lumen en el ejemplo que tengo aquí, estos son los 600 lumen, es igual a los 1000 que tengo aquí, multiplicado por estos dos factores que es menor a 1, ¿no? Y eso me hizo dar 600, ¿no es cierto? Pero vamos a ver cómo calculo esos dos factores, que es factor de mantenimiento y coeficiente de utilización enseguida. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bueno, entonces vamos al factor de mantenimiento. Ya sabemos que es menor a 1, ya sabemos debido a qué es. Debido a que una luz no mantiene indefinidamente las características luminosas iniciales, sino que va envejeciendo, se va ensuciando, ¿no? Y obviamente eso causa pérdida en la cantidad de luz que da una luminaria con respecto del tiempo, ¿no? Porque envejece y por suciedad también. Entonces, ¿cuánto es el factor de mantenimiento? El factor de mantenimiento puede considerarse 80% para ambientes muy limpios, como son oficinas, bancos, hospitales, se toma 80% de factor de mantenimiento. Y 50% para ambientes muy sucios, ¿no? Como carpinterías, mercados, talleres. Esos dos valores de factor de mantenimiento es con la que se trabaja para hacer los cálculos. ¿Alguna pregunta?
¿Alguna pregunta, jóvenes? Aquí está el primer ejemplo, fíjense, dice, ¿qué valor de factor de mantenimiento se adoptaría para el lugar donde están ustedes? Jóvenes. 80%. En su caso es muy limpio, son los ambientes donde está. Sí, una sala de estudio. Muy bien. Otro. Muy bien, su compañero justificó. Él va a poner 0,8 porque es una sala de estudio y es muy limpio. Pero un aula, por ejemplo, donde pasan clases ustedes en la universidad, no es muy limpio, ¿sí o no? ¿Han pasado talleres estos días, jóvenes? ¿Jóvenes? Sí, está bastante sucio todo. No, Sí. entonces, y eso no va a cambiar. O sea, por más que aquí lleguen 10 años de aquí, si su hijo sigue estudiando arquitectura, eso no va a cambiar, yo les aseguro, ¿no? Entonces, ahí pues no podemos tomar 0,8, ¿no? Y tomar 0,6, por decir ya, ¿no? ¿Ya? Bueno, entonces ya sabemos que es el factor de mantenimiento. Ahora vamos al coeficiente de utilización, ¿ya? El coeficiente de utilización se determina mediante la tabla que nos da el fabricante de luminaria. Y esta es la tabla del fabricante de luminaria y el coeficiente de utilización, ¿no es cierto?, se determina de esta tabla, ¿ya? Para determinar el coeficiente de utilización en la tabla necesito 3 datos, miren. ¿Cuáles son esos 3 datos? Son el índice local K, el factor de reflexión del techo y el factor de reflexión de las paredes. Con esos 3 datos yo determino el coeficiente de utilización. ¿Qué es el índice local K? Fíjense, el índice local K. Es una formulita que está en función de largo, ancho y alto. K es igual a A por B sobre H, A más B. A es largo, B es ancho y H es altura del plano de trabajo de la luminaria. Entonces, ese es el primer dato que lo calculo con esta formulita K. El coeficiente de reflexión de las paredes y del piso se determina con esto, fíjense, miren. Ya, para techo, si es muy color blanco, 0,7, si es claro, 0,5, si es color medio, 0,3. Entonces, de esta tablita yo determino el coeficiente de reflexión del techo, pared y suelo, ¿ya? Y esos son los 3 datos que necesito introducir en la tabla. Voy a introducir estos 3 datos como ejemplo y después vamos a hacer un ejemplo real de cómo se determina el coeficiente de utilización. Aquí están los 3 datos, miren. El primero que me dice es el coeficiente de reflexión del techo y la pared es 50% del techo y 10% de la pared. Y el índice de local es K. Ahí están los 3 datos, ¿no? 1, 2 y 3. Esos datos introduzco aquí. Voy a empezar con el techo. El coeficiente de reflexión del techo es 50%. Dice, aquí está, mire, aquí es donde voy a trabajar con el dato número 1, ¿no? El 2 es el coeficiente de la pared, que es 10. Aquí está, 10. Ese es el dato número 2. Y el tercer dato es el índice local K, que está aquí. La intersección de los dos, fíjense, la intersección de los dos me da este valor. 0,52. Entonces, el coeficiente de utilización es 0,52. Así es como se determina el coeficiente de utilización de esta tabla, que lo vamos a ver enseguida con un dato real. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Preguntas, jóvenes? Bueno, vamos a un ejemplo, entonces, un ejemplo real. A ver, vamos a un ejemplo real de cálculo de iluminación de interiores, ¿sí? Este es el ejemplo, fíjense, dice ejemplo, inciso A, elija el tipo de luminaria necesario para este local. Inciso B, calcular la cantidad necesaria y distribuirla.
los datos que tengo del aula son largo 7, ancho 12, altura 3,5. La pared es color crema claro, el piso es ladrillo claro y el techo blanco. La altura del aula es 3,5 metros. La altura del piso al plano de trabajo, o sea, la altura de la silla, 0,85 metros. La altura de la mesa, perdón. ¿No? Entonces, eso es el ejemplo y me pide dos incisos, el inciso A y el inciso B. Lean, por favor, un minuto y empezamos enseguida a resolver este ejercicio. ¿No? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Tengo una pregunta, ingeniero. Sí, sí. En la primera parte, para sacar la altura de la luminaria, la fórmula dice que la altura es 4/5. 4/5 es, ¿no? Eso es cuando son alturas muy altas, ¿no? Cuando se tiene altura normal, dice que tiene que ir pegado al techo. Ajá, y cuando es altura 9, 4/5. ¿Y cómo usted sacó de 4/5 de la altura total de 9? Claro, eso es, pero cuando tengo así locales muy altos. Esto no es un local alto, dijo, ¿no? Cuando los locales no son altos de altura normal, la luminaria tiene que ir pegado al techo, dice. Sí, pero esa duda me quedó. ¿Cómo sacó 4/5 de 9? ¿Cómo saqué 4/5 de 9? Ajá, me quedé con esa duda. A ver, voy a volver un minuto y vuelvo a ver aquí, ¿ya? A ver, vamos a ver. Esto de aquí dice, ¿no? Aquí dice, fíjese, mire, cuando tengo locales de alturas normales, la luminaria tiene que ir lo más alto posible, o sea, el techo, o sea, D igual a 0. Pero cuando tengo locales muy altos, este es lo óptimo, 4/5 de la altura total menos HS, ¿no? ¿A eso se refería? Sí, esa parte. Son para locales altos. Sí, entiendo eso. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, sigamos el ejemplo entonces, ¿no? Sí, punto. Bueno, vamos al inciso A. El inciso A me pide la luminaria. ¿Qué tipo de luminaria se eligen para aulas? ¿Jóvenes? Esas barras, creo. Fluorescentes. Ya, fluorescentes y LED. Voy a elegir fluorescente, miren. Estoy utilizando doble de 2 tubos. Los datos son los siguientes. El flujo de la lámpara, 3000. El flujo de la luminaria total, 6000. La tabla de coeficiente de utilización es esta de aquí. ¿Ya? Entonces, con todos estos datos ya puedo calcular la cantidad que necesito de luminaria. Recuerden que para calcular la cantidad simplemente reemplazo la formulita, ¿no? Entonces, aquí tengo todos los datos en esta diapositiva para hacer el cálculo de la cantidad de luminarias. ¿Ya? ¿Alguna pregunta antes de empezar el cálculo? ¿Jóvenes? Empezamos entonces, fíjense, miren, ¿ya? El cálculo de las luminarias, N es igual a E por S sobre factor de mantenimiento por coeficiente de utilización por el flujo de la luminaria. Esa es la formulita. Entonces, ¿cuáles son los datos que necesito? El primer dato que necesito es el E, que es nivel de iluminación. Y para aulas, ¿cuánto era el nivel de iluminación requerido? 0,8. No,
Ah, perdón. Jeje. En Luke. 400. Ya tengo E, que es 400. Ahora voy al coeficiente de utilización. El coeficiente de utilización se obtiene de tabla, recuerden, ¿no? De tabla. Necesito 3 cosas para saber el coeficiente de utilización. El primero es el índice de local, K. K es igual a A por B sobre HA más B. Tengo los datos, tengo. A es 12, B es 7. Entonces, 7 por 12 sobre 2,65, que es H, A y B, que es 7 metros más 12 metros. ¿Cuánto sale acá? ¿Cuánto sale acá, jóvenes? 1.66. 1,66. El otro dato que necesito es coeficiente de reflexión del techo y las paredes, ¿no? ¿De dónde saco eso? De la tablita, fíjense. Aquí están los coeficientes de reflexión. Entonces, ¿qué color era el techo? ¿Se acuerdan qué color era? Blanco. Blanco. Entonces, el coeficiente es 0,7. ¿Y la pared qué color era? H. Ya veis que sería claro, 0,5. Entonces, tengo 0,7, 0,5. Entonces, con esos 3 datos, yo calculo el coeficiente de utilización. ¿Cuáles son los datos? Aquí está el 1, aquí está el 2 y aquí está el 3. Esos 3 datos necesito para ir al coeficiente de utilización. Entonces, aquí está la tabla. A ver, ¿cómo introduzco esos 3 datos en el coeficiente de utilización? ¿Cómo es, jóvenes? ¿Cómo hago? Voy con el dato número 2, que es coeficiente de reflexión de techo. Miren aquí en la tablita, tiene 0,8, 0,7, 6, 0,5. Aquí está 0,7, porque así está el dato aquí, 0,7. Ahora voy a la pared. La pared es de color claro y es aquí, 0,5. Ahora me falta el índice de local. El índice de local es 1,66, o sea que está aquí entre 1,5 y 2. Entonces, haciendo la intersección, fíjense, de esto con esto, ¿cuánto me va a dar más o menos? Me va a dar 0,51. Ya, 0, muy bien, 0,51, ya está, 0,51, 0,52 redondeado. Entonces, el coeficiente es 0,52. ¿Alguna pregunta sobre el cálculo del coeficiente de utilización? Jóvenes. Jóvenes. No, Inge, todo claro. Entonces, como ya tengo todos los datos, miren aquí. Tengo E, tengo S, tengo eso, tengo coeficiente de utilización. ¿Me faltaría qué? Me faltaría. El único que me da es el factor de mantenimiento, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo calculo el factor de mantenimiento? ¿A qué era igual el factor de mantenimiento? El factor de mantenimiento, ¿no es cierto? Para ambiente es muy limpio de 0,8, pero un aula no es muy limpio, ¿no? Ustedes han dicho que no es limpio. Vamos a tomar 0,6. Entonces, con eso calculo el número de luminarias. Reemplazando, fíjense en los datos aquí que voy a tener. 400 lux por 84 metros por 0,6 por 0,52 por 6.000. ¿Cuántas luminarias necesito? Jóvenes. ¿Cuántas luminarias me da? 18. 17,9 serían 18. ¿Ya? ¿Cuánto me da? 18. 18, muy bien, N es igual a 18. Entonces necesito yo 18 luminarias para el aula de esa característica. Y aquí están las 18 luminarias, fíjense. A ver, ¿qué dudas tienen sobre este ejercicio, jóvenes? Jóvenes. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No todo claro, ingeniero. Ya, muy bien, entonces, jóvenes, en eso consiste el tema número 1, ¿no? En cálculo de diseño luminotécnico de interiores, ¿ya? Y por último, fíjense, vamos a utilizar
Hoy en día los cálculos ya no se hacen a mano, como los planos, ¿no? Los planos ya no se hacen a mano. ¿En qué se hacen los planos arquitectónicos? Con programa. Y muy bien, ¿no es cierto? Se hacen en programa. Entonces aquí el cálculo hoy en día ya se hace utilizando el software. Y estos son los software más utilizados ya, ¿no? Aquí voy a corregirlo, este es 1, no es 2. Entonces los software más utilizados son el Dialux, ya el Quilux, el Indalwin, pero el que más se utiliza hoy en día, los arquitectos, el que más utilizan es el Dialux. Es tanto su uso y es gratuito el uso de esto que hasta han hecho el programa para celulares, o sea, para Android han hecho también la aplicación. Yo le he dejado en el grupo de WhatsApp esta mañana, a ustedes no les dije, ¿no es cierto? Un instructivo de cómo se hace el cálculo, están aquí, fíjense. A ver, vamos a ver aquí. Miren, voy a reenviarlo otra vez. A ver, ¿dónde está esta mañana? Uy, esta mañana yo cargué, pero no sé qué pasó, ¿no? Hoy dice a las 10:26. Aquí está miren, voy a volver a reenviarlo para que se actualice al grupo. Aquí está. Es el video, ¿no es cierto?, para celulares esto, ¿no? O sea, el cálculo. ¿Ven mi pantalla, jóvenes, o no? ¿Ven la pantalla que está aquí o no? ¿Ven, jóvenes? Hola, ¿cómo están? Espero ¿Jóvenes que ven? estén muy bien. Sí, se ve, ingeniero. Mire, con el celular pueden hacer proyectos Les deseo ustedes, un ¿no? feliz De año 2020, que todos sus luminotecnia. metas, todos sus objetivos se cumplan. Yo de mi parte estoy muy contento por estar grabando un tutorial más para ustedes. Fíjense, vean ¿no que es en la cierto?, que le hace. Una vez que ¿No? yo le digo a Dialux, esta es la luminaria que voy a utilizar, simplemente ¿No? iniciar Entonces, cálculo. tienen para celular, Y ya ahí está, y obviamente yo lo voy a hacer con computadora, que para mí es mucho mejor, digamos, ¿no? ¿Cómo se hace el cálculo? Entonces, en el libro está cómo tienen que descargar, yo ya lo instalé, aquí está el Dialux, miren, Dialux dice, abro el programa, está abriendo el programa para computadora, y simplemente se meten los datos básicos, miren, aquí voy a asistente Dialux, y aquí me voy a planificación rápida. Siguiente, entonces esto era lo que estoy haciendo, un aula, ¿no es cierto? Un aula, le damos siguiente. A ver, y me va pidiendo datos, miren, por ejemplo, ¿cuál de estos datos será el aula que hemos hecho cálculo? ¿A cuál se parece más? Jóvenes, ¿a cuál? Jóvenes. Rectangular. Rectangular, elijo, le doy siguiente. Y aquí me pide datos, largo y ancho. ¿Cuánto el largo era? Ancho era 2. ¿Cuánto era el alto? Perdón, el ancho 7. La altura, ¿cuánto era? 3,5. Ya pongo los datos básicos, le doy siguiente. Aquí me pide el color de las paredes, ¿no? Techo, pared y suelo. Nosotros trabajamos con 70 para el techo, 50 para pared y 20 para el suelo. Lo dejamos ahí porque ya está elegido, pero si quieren otro color, lo cambian ustedes al color que quieran. Elijo los colores, doy siguiente. Ahora me pide a qué altura sobre el suelo se sitúa el plano útil de trabajo. ¿Cuál es la altura por defecto, jóvenes? Aquí sale. ¿Cuánto me sale? 0,85. Es la altura de la mesa, ¿no? Entonces lo dejo ahí 0,85 y le doy siguiente. Factor de mantenimiento, miren, aquí me da factor de mantenimiento. Aquí yo puedo elegir si quieren otro valor, miren. Puedo elegir yo cualquier valor aquí, pero yo le voy a dar 0,6 para que coincida con el cálculo. Factor de mantenimiento, doy siguiente. Y lo último, elegir el tipo de luminaria. Yo puedo elegir la luminaria del catálogo que tengo aquí, miren. Miren cuántas fábricas de catálogo tengo. Tengo un montón aquí para elegir. Yo elijo, ya aquí he cargado algunas, he elegido esto. Mira, aquí puedo elegir yo. En mi base de datos, miren, tengo diferentes, ¿no es cierto? Si nos vean, fíjense. ¿No? Esto es de 6,500, 7,000, 3,600, 6,200, ¿no? Aquí voy a trabajar con 6,000 puedo cambiarlo inclusive, ¿no? ¿Qué le damos aquí? Siguiente. Aquí dice tipo de montaje, ¿cómo va a ir la luminaria? Empotrado, montado, ¿cierto? ¿Cómo?
Si yo lo coloco definido por el usuario, yo puedo bajarle, por decir, a 2 metros de altura y miren qué pasa, ¿no? O a 1,60, 1,80, miren qué pasa. Pero le voy a dar aquí pegado al techo. Entonces ya elegido el siguiente. Ahora aquí me pide cuánto de iluminación necesito. ¿Cuánto de iluminación necesito, jóvenes? ¿Cuánto necesitaba? Jóvenes, 400. Y aquí me sale el cálculo. ¿El cálculo cuánto me da? Miren, ¿cuánto me saca? El cálculo, ¿cuánto me da? ¿Cuánto? 12 luminarias. 12, porque estoy usando luminarias más eficientes que el manual, ¿no? Entonces yo con el programa puedo elegir hasta encontrar con el más barato, cuál es más económico, todo eso. Y le damos siguiente y terminamos, ¿no? El cálculo, ¿ya? Y ya está, ya finalizar y va a empezar a hacer sus cálculos, ¿ya? Está calculando ya y ahí está el 3D, ¿no? Ahí está el 3D, fíjense, ahí están esta es la pared, este es el techo. Ahora no se maneja, ahí están las 2 luminarias, ¿no? Entonces, eso es el software de el cálculo. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bueno, entonces con eso estamos terminando el tema número 1, ¿ya? Entonces, como ya terminado el tema número 1, voy a pedirles el práctico número 1 de luminotecnia. ¿Les parece para el miércoles, jóvenes, el práctico 1? Jóvenes. Para el viernes, te dije. Viernes no tenemos clase, viernes es feriado. ¿Ya? Solo ¿O no es feriado? ¿Cuál? A la semana que viene, entonces. Al lunes, entonces. Ya, por esta vez para el lunes, jóvenes, impreso en papel, por un práctico por grupo, ¿ya? Dije. Bueno, entonces con eso estamos acabando el tema número 1. El día miércoles vamos a empezar el tema número 2 y posiblemente fijemos fecha del primer parcial, ¿ya? Esta semana me va a pasar la lista de los que han adquirido el texto. Les quedo agradecidos. Ya tendrán su recompensa en nota. Y bueno, ¿qué más le puedo decir, Dios? ¿Alguna otra duda, jóvenes? Me imagino que han firmado, ¿no? Están firmando, ¿no? Los que han adquirido el texto, jóvenes. No es obligatorio por si acaso, ¿no? Por si acaso. Sí. Sí, ingeniero. Muy bien, gracias. Entonces, quedo agradecido. Ya me va a pasar la lista y comenzamos el día miércoles el tema número 2. ¿Qué otra duda tienen, jóvenes? Inge, si el práctico va a ser impreso, ¿se lo va a entregar físicamente en la clase de lunes? ¿Va a ser presencial o va a ser siendo virtual? Solo la entrega del práctico. Yo ya voy a ver, como tenemos clase el miércoles, ya vamos a ver cómo lo hacemos por el práctico, pero va a ser presencial, digamos. ¿Ya? Muy bien, entonces sería solo un práctico por grupo. Un práctico por grupo, obviamente. Ya, gracias. ¿Qué otra consulta tienen, jóvenes? Bueno, jóvenes, un placer pasar clases hasta el día miércoles. Si no hay duda. Hasta el miércoles. Ya, hasta luego, jóvenes.